Miércoles 22 de marzo, bienvenidas, bienvenidos a Noticias 7. Como siempre es un placer brindarle las noticias más importantes que hacen jornada y que marcan nuestra jornada tanto en el ámbito nacional como internacional. Nosotros tenemos una propuesta informativa, le invito a revisarla. Guillermo Lasso en la Universidad de las Américas no presentó la lista de los implicados en el caso Odebrecht. La justicia de Brasil confirmó que hasta junio no se conocerá ningún nombre de funcionarios que habrían recibido sobornos de la empresa Odebrecht. Varias críticas se vierten desde la sociedad civil sobre las propuestas del plan de gobierno de Guillermo Lasso. Market presentó los resultados de su última encuesta que ubica a Lenín Moreno como el más opcionado para ganar las elecciones. Comenzamos. Guillermo Lasso no cumplió con lo que anunció hace algunos días de presentar la lista de los implicados en el caso Odebrecht. El candidato a la presidencia de Ecuador informó en la Universidad de las Américas que la nómina la hará pública en los primeros días tras su posesión si gana las elecciones. Un aforo lleno de estudiantes y autoridades de la UDLA, así como de la prensa nacional, que expectantes aguardaban por el anuncio. Lasso empezó señalando lo siguiente. El actual gobierno no quiere que conozcamos las listas de los beneficiarios de los sobornos de Odebrecht. Luego lo fácil que resultaría acceder a la información del caso Odebrecht en los Estados Unidos. No costaría más de $50 un ticket en bus de Washington a Nueva York para que vaya el embajador, vea el expediente y vea los nombres de quiénes son los beneficiarios del soborno de Odebrecht. Y cuando se pensaba que iba a proporcionar información sobre el caso, este fue el anuncio. Yo les prometo a todos ustedes y a todo el Ecuador que en los primeros 30 días de nuestro gobierno vamos a exhibir la lista de los beneficiarios de los sobornos de Odebrecht. El candidato Guillermo Lasso sabe al igual que todo el país que Estados Unidos y Brasil guardan un convenio de confidencialidad con Odebrecht, al menos hasta junio del presente año, y que dicha información no se ha revelado a ningún país. Incluso se negó la petición de un grupo de senadores estadounidenses que requirieron acceso a la misma. ¿Qué clase de anuncio es este el que usted ha hecho el día de hoy de decir que en 30 días de su gobierno va a presentar la lista cuando usted le está exigiendo al gobierno que la presente ya? Querido amigo, la información es pública, está en los juzgados de Nueva York, está en los juzgados de Brasil. ¿Por qué no presenta la lista, señor Lasso, el día de hoy? Usted sí la tiene. Y usted le exige que, si es pública, ¿por qué no la presenta usted? ¿Rodas no puede pedir la lista? Yo les voy a decir algo. Miren ustedes cómo actúa la prensa correísta. En el conversatorio en la UDLA, un estudiante le preguntó sobre la investigación de Página 12 de Argentina, que concluyó que Lasso era un magnate de 49 offshores en paraísos fiscales y que entre 1999 y el 2000 su patrimonio pasó de $1 millón a 31. Oiga, que mande el billete que dice que me gané, porque yo no lo he recibido nunca. Y no existen tales compañías. Minutos después, ante el cuestionamiento de un colega acerca de Andean Investment, de la cual Lasso, según Página 12, era su accionista mayoritario, argumentó desconocimiento. Yo no lo sé, vaya averigüe usted. Pero su nombre consta ahí. Su nombre consta ahí. ¿Acaso las 49 empresas que están en la investigación no constan? Usted dice que no existen. La farsa del correísmo. De lo que sí está seguro es que todo su patrimonio está en Ecuador. Es que hay una escritura pública que lo invito a que vaya a verlo en Guayaquil, donde hay un fideicomiso en Ecuador que es propietario de mis acciones, mi patrimonio es público. Al final no hubo lista y al parecer Lasso espera que su ofrecimiento coincida con una desclasificación de esta información, la cual según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ocurriría en el mes de junio. César García, Ecuador TV. Sobre esto último, la justicia brasileña confirmó que hasta el 1 de junio no dará a conocer ningún nombre de funcionarios de los 11 países que habrían recibido sobornos de la empresa Odebrecht. Lo publicado entonces sería una especulación. La politización de este caso llevó a que en febrero anterior en Brasilia se reunieran los fiscales de los 16 países involucrados en los supuestos actos de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht. El pedido de los fiscales a su par de Brasil fue único, que se proporcione los nombres de los funcionarios quienes habrían recibido sobornos por parte de Odebrecht en sus respectivos países. Sin embargo, la respuesta de las autoridades judiciales fue tajante. No se dará a conocer ningún nombre hasta el 1 de junio de este año. La razón es simple, la justicia de Brasil llegó a un
un acuerdo de confidencialidad o cláusula de reserva con los 77 ejecutivos de la empresa, quienes se encuentran detenidos. Dicho convenio tiene vigencia por más de 7 meses. Esta cláusula se la firmó en diciembre de 2016 y por ello hasta junio no se puede adelantar información alguna. El 13 de marzo anterior, el Departamento de Justicia de Estados Unidos se pronunció en igual sentido, pues negó la entrega de los nombres de los funcionarios estatales a la senadora republicana Ileana Ros-Lehtinen, aduciendo que hay una investigación en curso y que la misma puede durar hasta un año. El gobierno nacional denunció que se trataba de una manipulación, pues la mencionada senadora solo pidió información sobre Ecuador y no de los otros países involucrados. Años atrás, Ileana Ros-Lehtinen recibió dinero para sus campañas electorales por parte de los hermanos Isaías Dazón, prófugos de la justicia ecuatoriana. El 20 de enero de este año, el embajador de Estados Unidos en Ecuador, Todd Chalman, manifestó que sí había total preocupación por parte de la Fiscalía de Ecuador por conocer los nombres de quienes están en la supuesta lista. Sin embargo, había que respetar los procesos legales estadounidenses. Inclusive el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, señaló que datos concernientes a su país tampoco se conocen. En definitiva, la presunta lista de Odebrecht ha sido utilizada políticamente en los 11 países en los cuales Odebrecht ha trabajado. Rodrigo Gálvez, Ecuador TV. Y varias son las críticas que se vierten desde la sociedad civil sobre las propuestas del plan de gobierno de Guillermo Lasso. El Frente de Becarios, por ejemplo, considera como un atentado a la educación superior el hecho de que se anuncie eliminar a la CENESID. Cristian Palacios es presidente del Frente Nacional de Becarios. 20.000 jóvenes se han beneficiado de esta política en educación superior, la mayoría de ellos de escasos recursos. 7 de cada 10 estudiantes de educación superior son la primera generación en acceder a la universidad. En los dos casos, y sobre todo en las becas nacionales de Eloy Alfaro, se privilegia a aquellas personas de condición socioeconómica más sencilla. Considera que se atentaría contra este logro si se elimina la CENESID, atendiendo a una lógica privatizadora. Realmente un criterio que es un criterio político y además un criterio político privatizador. ¿Por qué? Porque tiene bastante coherencia el rato que cierras la CENESID. Esto es justamente coherente con su proyecto privatizador, ¿no? En el que se le quiere dar mucha más énfasis a la banca y por lo tanto créditos. Además que se subestima la capacidad que tienen los jóvenes estudiantes de superar pruebas de conocimiento que miden la calidad de la educación. ¿Por qué? Bueno, ¿quién dice que nosotros como jóvenes ecuatorianos no tenemos la capacidad de pasar aquellas pruebas, aquellas evaluaciones? Ana Cristina Avilés, subsecretaria del Ministerio de Trabajo, por su parte analiza la propuesta de generar 1 millón de empleos en 4 años. Sobre una base teórica explica que esto solo sería posible si la economía del país tiene un crecimiento sostenible de entre 6 al 10% del PIB. Para cumplir con una propuesta de la creación de 1 millón de empleos, necesitamos que este crecimiento sea sostenido en el tiempo. Aproximadamente hemos estimado que alrededor de 18 a 20 años como para que puedan sostenerse. Y luego le preocupan las condiciones laborales a las que se tendría que recurrir para cumplir esta oferta. Yo quiero crear empleos de calidad o quiero crear solamente el millón de empleos sin preocuparme si es que es un empleo por horas, no tiene acceso a beneficios. Luis Vera es docente de la Universidad de Guayaquil y ha trabajado educando a privados de la libertad. Critica que se quiera privatizar el sistema penitenciario. Pero esa es una manera sigilosa de crear un endeudamiento público, el cual puede intervenirse y poner en riesgo la seguridad de la ciudadanía. Destaca la visión en derechos humanos con las que hoy se atiende la rehabilitación social. Hoy tenemos infraestructura que permite el estudio, tenemos la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil interviniendo las cárceles con el plan para que las personas privadas de libertad adquieran el título de tercer nivel. Son los análisis ciudadanos en base a experiencias personales de las ofertas de campaña de Guillermo Lasso. César García, Ecuador TV. Y mucha atención porque hoy finaliza el plazo para difundir encuestas. La empresa Market presentó los resultados de su último sondeo y ubica a Lenín Moreno como el más opcionado para ganar los próximos comicios. El expresidente de la Cámara de Comercio de Quito y propietario de la empresa Market, Blasco Peña Herrera Solá, dio a conocer los resultados de su última encuesta. Ubica a Lenín Moreno Garcés con 52,1%, frente a 47,9% que obtuvo el candidato del Movimiento Creo, Guillermo Lasso. Lenín Moreno, el binomio de Lenín Moreno y Jorge Glass se encuentran liderando las opciones con una diferencia suficiente para estar fuera del margen de error.
Peña Herrera aseguró que de acuerdo a la encuesta, el 85% de los consultados han tomado una decisión de por quién votar. El nivel de confianza obtenido sobre la muestra total aplicada es del 95%, con un margen de error de más o menos 2.8%. El representante de Market se refirió también al ambiente que se generó luego de la primera vuelta de elecciones. Criticó a quienes denunciaban un presunto fraude. Pero si una persona denuncia irregularidades y luego dice que los resultados de su encuesta o de su exit poll son exactos a los resultados del CNE, se pueden sacar dos conclusiones: o está avalando las irregularidades o simplemente está hablando incoherencias. E incluso cuestionó la actitud de un grupo de personas que se manifestaron en los exteriores del CNE y a través de redes sociales. Principalmente clase media alta, ¿no es cierto? Perdió la cabeza el día de las elecciones. Y hay que pensar, ¿cuántas personas son las que se manifestaron a través de las redes sociales, las que salieron a las calles? Sí, la gran mayoría de ecuatorianos simplemente siguió su vida. Hace pocos días, otra empresa, Perfiles de Opinión, difundió los resultados de su encuesta en la que ubica a Lenín Moreno a la cabeza con un 51,02%, mientras que Guillermo Lasso con 35,53%. El 87% dice que ya decidió por quién votar. La empresa Diagnóstico también presentó los resultados de su encuesta. En ella Moreno obtuvo el 50,61% de apoyo frente al 36,72% de Lasso. Las encuestas se pueden difundir hasta 10 días antes de las elecciones, es decir, hasta las 12 de la noche de este miércoles 22 de marzo. Fabricio Ceballos, Ecuador TV. Y en este mismo tema, la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Rosana Alvarado, anunció que presentará una denuncia para que la Fiscalía investigue una supuesta manipulación de cifras por parte de la encuestadora Cedatos. Días después. Es un video que tiene una duración de 6 minutos y en donde un supuesto técnico del área de cómputo de la empresa Cedatos explica cómo se alterarían datos y cifras para beneficiar a la candidatura de Guillermo Lasso en las muestras entregadas después de la primera vuelta del 19 de febrero. Yo trabajo en el centro de cómputo de Cedatos y desde dentro he visto cómo se distorsionan las cifras, encuestas que no reflejan la realidad, son resultados que no son reales. No quiero ser cómplice de estos engaños. De esto se hicieron eco los legisladores de Alianza País. Rosana Alvarado, vicepresidenta de la Asamblea, dice que es inaudito cómo en muestras en las que originalmente aparece ganando Moreno, después aparezca Lasso por encima suyo. Cedatos sabe los resultados de sus propias encuestas, pero se hacen fraude a sí mismo. Cedatos se hace fraude a sí mismo. Según la legisladora, quien estuvo acompañada por varios asambleístas, también hubo presión por parte de los dirigentes de Creo para que esas cifras sean manipuladas. Presionados por este correo de que tienen que presentarle ya algo a los amigos del exterior, es que Cedatos hace una publicación el día 17 de marzo. Esta es la publicación de la semana pasada. El señor Guillermo Lasso con el 50,8% frente a Lenin con el 49,2%. Eso es lo que han querido instalar fuera y dentro del país. Cuando casa adentro, todos los funcionarios, todos los empleados de Cedatos saben cuáles fueron los resultados de sus propias encuestas. Ante todo esto, Alvarado anunció que este miércoles acudirá a la Fiscalía. Yo voy a presentar con mi firma y rúbrica, no puede ser de otra manera, una denuncia para que sea la Fiscalía y el sistema judicial del Ecuador los que indaguen los posibles delitos que se estarían cometiendo. Además, reiteró que el principal cliente de Cedatos es la empresa de publicidad Libercostas, vinculada a un exfuncionario del Banco de Guayaquil. Aquí están, a más de las facturas presentadas, pues hay los cheques cobrados. Los cheques a través del Banco de Guayaquil, páguese a la orden de Cedatos. Libercostas, a su vez, tiene como principales clientes al Banco de Guayaquil y a Guillermo Lasso, a quienes facturó $7 millones según la legisladora. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Juan Pablo Pozo, presidente del Consejo Nacional Electoral, destacó el proceso que se ejecutará antes, durante y después de las votaciones del domingo 2 de abril para garantizar la democracia. Escuchemos. Para las 20 horas del domingo 2 de abril, el Consejo Nacional Electoral habrá emitido el primer boletín de prensa con los resultados preliminares para conocer quién será el sucesor de Rafael Correa. Según Juan Pablo Pozo, presidente del CNE, ambas organizaciones políticas, tanto País como Creo,
conocen que de haber actas inconsistentes o rezagadas, el proceso podría tomar más tiempo. En la consulta popular del 2011, el promedio de inconsistencias fue el 61%. En este proceso apenas fue del 5,42%. Pero estas actas tienen que aprobarse en audiencias públicas de escrutinio. Durante una entrevista en AER, Pozo destacó la veeduría de las misiones internacionales durante los comicios de la primera vuelta. Como la OEA ha resaltado lo positivo del proceso electoral, también lo ha hecho UNASUR, también lo ha hecho AWEP, también lo ha hecho UNIORE, como no son lo que quisieran algunos actores que digan esos informes, para esos actores hoy ya no representan y no son válidos estos informes. Pozo advirtió que según el informe de la OEA, algunos exit poll fueron usados como herramientas de manipulación política. Regulaciones específicas para exigir rigurosidad en la muestra científica, en los casos, en la metodología, para que estas encuestas no se conviertan en herramientas de manipulación política. UNASUR desplegará 40 observadores en 11 provincias y 50 formarán parte de la misión de la OEA para la segunda vuelta electoral. Aquí no estamos para cuidar los votos de una organización política, de un binomio o de un candidato. Estamos para cuidar los votos de la gente, de la sociedad. Jocelyn de Mera, Ecuador TV. El postulante a llegar a Carondelet, Lenín Moreno, realizó actividades de campaña en Otavalo, pero durante su recorrido se registraron incidentes con simpatizantes de Creo. ¡Lenin presidente! ¡Lenin presidente! El candidato a la presidencia de la República por Alianza País, Lenín Moreno, cumplió actividades de campaña en la provincia de Imbabura. En la ciudad de Otavalo fue recibido por simpatizantes que lo esperaban para mostrarle su apoyo en los exteriores de este medio local, en donde dio a conocer sus propuestas de campaña para mejorar el acceso a la vivienda y ayuda social. La casa, el derecho a obtener una vivienda, al igual que el derecho a tener una salud gratuita, a tener una educación gratuita, seguridad gratuita, deben estar englobados dentro de esos derechos fundamentales de un ser humano. Construiremos 325.000 casas, de las cuales 91.000 serán entregadas a personas de pobreza extrema. Terminada la entrevista radial, el candidato realizó un recorrido por la ciudad en un entorno de alegría y paz. El apoyo se hacía sentir desde balcones y ventanas. De repente, la intolerancia y el irrespeto se hizo presente cuando un pequeño grupo de simpatizantes del binomio Lasso Páez agredieron verbal y físicamente a miembros de la caravana. Superado el inconveniente, el recorrido continuó por la Panamericana Norte con dirección a la ciudad de Ibarra. Varios simpatizantes y familias enteras salieron a la carretera para saludar al candidato. Esto mientras en el Coliseo Luis Leoro Franco, una multitudinaria asistencia de más de 4.000 personas lo esperaban. El aspirante a Carondelet prometió luchar en contra de las inequidades que aún se registran en el país. La diversidad es para incluir, la diversidad es para amarla, porque la diversidad es la que hace precioso el país en el que vivimos. La diversidad hace precioso el universo en el cual habitamos. La piedra angular de los derechos humanos es la igualdad. Con este acto, Moreno terminó sus actividades de campaña en la ciudad a la que siempre se vuelve. Con imágenes de Ángela Guaguiña y José Luis Golotuña, desde la provincia de Imbabura, Carlos Flores, Ecuador TV. En el Día Mundial del Síndrome de Down, las Manuelas, que trabajan de voluntarias a favor de las personas con discapacidad, llegaron al sur de Quito para compartir un mensaje de inclusión y compromiso. Rocío González, esposa del candidato presidencial Lenín Moreno, asistió al evento. Andrés tiene síndrome de Down. Se considera un triunfador porque incluso parte de su tiempo lo dedica a la motivación. Está claro que los derechos de las personas con discapacidad no son negociables, que su conquista obedece al trabajo que ellos mismos emprendieron, pero sobre todo con el apoyo de una política gubernamental que lo posibilita. Dios lo hizo así y así. Tenemos que respetarnos. Así como yo soy, uno es negro, otro es blanco, otro es café. Es igual que todos. Tenemos una discapacidad y tiene que aceptar tal como somos. Y en este marco se instaló una feria inclusiva, sin barreras, solidaria, porque la participación se mira en todas las edades y condiciones. Y porque las Manuelas, así llamadas las voluntarias de este trabajo, entienden que existen tareas pendientes a pesar de los grandes pasos. Hay todavía tantas necesidades que nuestra compañera Rocío está al frente y va a seguir trabajando, y eso es nuestra esperanza, porque independientemente del presidente que llegue a gobernar nuestro país, la misión debe continuar. Aquí mismo, Rocío González de Moreno compartió con ellos y ofreció un mensaje de esperanza, de compromiso por continuar en este trabajo. Y a trabajar porque en este Ecuador, que es uno solo,
todos tengamos cabida y gocemos de iguales derechos y oportunidades. En sus recorridos incluyó la visita a familias que reciben el apoyo de la misión Joaquín Gallegos Lara y de quienes esperan más atención. Ahora estamos visibilizados. Yo no voy a tener ningún cargo, como siempre lo he hecho, yo escucho, acompaño y trato de ser un enlace. Se estima que en el Ecuador existen unas 72.000 personas con alguna discapacidad y de ellas 8.000 tienen síndrome de Down. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. El movimiento independiente Humanidad para Todos, que concentra dirigentes barriales, parroquiales y de comerciantes del norte de la capital, manifestó su apoyo al binomio de Alianza País. El binomio de Alianza País, Lenín Moreno y Jorge Glass, suma más adhesiones en su carrera electoral. En Quito, el movimiento independiente Humanidad para Todos expuso este martes su respaldo público a los candidatos mencionados, porque consideran que es preferible seguir con todo lo que el país ha logrado que perderlo con el candidato que, a su juicio, quiere privatizar todo lo que tiene en sus manos. Da mucha pena ver en este tiempo de elecciones los politiqueros, destructores, saqueadores de nuestro país, hoy se están uniendo para apoyar a los candidatos de la derecha. No es eso verdad, no es que están apoyando, ellos están midiendo cómo repartirse ya. El movimiento independiente Humanidad para Todos está conformado por dirigentes barriales, parroquiales y de comerciantes del sector norte de Quito. Dijeron que a partir del domingo 2 de abril estarán operativos todos sus integrantes para cuidar cada voto, pues consideran importante que el país siga por el rumbo del desarrollo de la agroindustria y apuntarle el cambio de la matriz energética y productiva para generar más riqueza para todos. Para dejar su constancia de un gobierno fiel, eficiente, responsable y que trate de ayudar a su pueblo. Los sectores populares del norte de la urbe, aquí representados, dijeron estar puestos la camiseta de Lenín Moreno y Jorge Glass, a quienes ya los ven como los próximos presidente y vicepresidente de la República. El Seguro Social Campesino de las 20 provincias del país se suma a los respaldos. Los representantes aseguraron que van a defender el trabajo del gobierno y sus derechos. Critican las propuestas privatizadoras del candidato de la derecha y piden a la Fiscalía que investigue las empresas de Guillermo Lasso y de los hermanos de Andrés Páez. En Azuay, el movimiento Conduce, que lo conforman los choferes profesionales del país, los partidos socialista, ecuatoriano y comunista, Fuerza Social y Centro Democrático, dice que debe ser coherente con el desarrollo logrado en el país durante los últimos 10 años. Por eso su respaldo es a los candidatos de la lista 35. Y a los grupos antes mencionados se sumaron líderes de diferentes gremios y partidos políticos agrupados en el colectivo social Democracia Ecuador, quienes destacaron las propuestas sociales de Lenín Moreno. Mientras que integrantes de la Asociación de Emprendedores del Ecuador hicieron público un comunicado en el cual expresaron sus inquietudes a los dos postulantes a la presidencia de la República, además de su preocupación ante la propuesta del postulante de Creo de eliminar la Cenecid y las consecuencias que esto acarrearía. Continuar con el proceso de reconstrucción es uno de los compromisos de Jorge Glass. La población manabita mostró su agradecimiento al postulante a la vicepresidencia por el respaldo brindado tras el terremoto. Manabí fue la provincia más golpeada tras el terremoto del pasado 16 de abril. A un año de que se recuerde este trágico suceso, su población no desmaya en su afán de levantarse y reconoce que en ese proceso tan complejo nunca estuvieron solos. Todo Puerto Viejo, Manabí, estamos muy agradecidos con el gobierno. Ojalá se cumpla, sea presidente Lenín. Estamos agradecidos por la revolución ciudadana, por las obras que se ha hecho aquí el presidente. Y queremos seguir con Lenín Moreno también, porque él también es un gestor por la gente de los miniguarios que le dio vida a esa gente que no tenía vida. Quien enfrentó la difícil situación fue el vicepresidente de la República, Jorge Glass Espinel. Este martes visitó Manabí para agradecer el apoyo recibido en las elecciones del 19 de febrero y para asegurarles a los manabitas que la reconstrucción no se detendrá. Fue una promesa reconstruir Manabí. Lo estamos haciendo y lo hacemos en conjunto con los manabitas. Fuimos muy honestos al decir que nos iba a tomar esto al menos 3 años. Ya va a ser el primer año.
tenemos prácticamente todos los planes de vivienda en construcción. Durante la caminata por el mercado central de Puerto Viejo, Glass recibió demostraciones de agradecimiento de todo tipo. Carlos Zambrano, comerciante del cantón Montecristi, dijo sentirse orgulloso de que el vicepresidente de la República porte un sombrero hecho por sus propias manos. Agradecido por todo lo que han hecho, tanto ahora en el terremoto y con lo que se ha venido haciendo, las carreteras, hospitales, educación y todo. Este mercado resultó afectado tras el terremoto y en pocos días iniciarán los trabajos de construcción de una nueva infraestructura cuyo costo aproximado es de 13 millones de dólares, los cuales se financiarán con los recursos obtenidos por la denominada Ley de Solidaridad. Se han invertido más de 1.200 millones de dólares. El plan de reconstrucción puede costar más de 3.400 millones de dólares. Pero todavía tenemos una planificación presupuestaria para llegar a los 2.400 millones de dólares. Así que es mucho lo que se ha hecho. Entonces esperamos que siga Lenín con el mismo proyecto político, con la Revolución Ciudadana. ¿El otro candidato se ha reunido con ustedes, los pequeños comerciantes? ¿Los ha visitado? ¿Ha hablado con ustedes? Lamentablemente no ha venido, le digo, y a estas alturas ya no vendrá porque fue una persona declarada grata, no grata aquí en Manabí por todo lo que pasó. En las elecciones del pasado 19 de febrero, el binomio presidencial de Alianza País obtuvo en Manabí el 54% del respaldo popular. Esta es considerada históricamente una de las cifras más altas de aceptación popular en esta provincia. Con imágenes de Marlon Chica, César Eduarte, Ecuador TV. Noticias del mundo. Agricultores peruanos afectados por el fenómeno del Niño piden a sus autoridades que sigan el ejemplo de las obras que el gobierno ecuatoriano construyó del lado de su frontera para proteger a los ciudadanos. Queremos el apoyo del gobierno central, es el pedido generalizado de los agricultores peruanos de Tumbes en la frontera con Ecuador, afectados por el desborde de los ríos Arumilla y Tumbes. Las pérdidas ascienden a los 5 millones de soles y 1.200 hectáreas de cultivos destruidas, solo en esta localidad. Nosotros estamos ingeniando, señorita, ¿no? Es un problema tan crítico que estamos viviendo nosotros. Bueno, que la naturaleza no tiene la culpa, sino para nosotros quienes tienen la culpa son las autoridades. Y nosotros nos dirigimos directamente al gobierno central. Porque acá estamos aislados como de un mes, no podemos sacar el producto, acá todo se pierde el producto. Un promedio de unas 5 camionadas de banano que se nos están pudriendo. La prensa peruana narra que el fenómeno del Niño costero también azota a Ecuador. Sin embargo, no ha sido afectado gracias a un muro ribereño construido por el gobierno ecuatoriano. Estamos en la Bocatoma, La Palma, en la frontera de Perú y Ecuador. Ecuador ha construido una muralla a lo largo de 30 kilómetros al borde del río. Sin embargo, para el lado peruano no hay nada, hay pura inundación. Y veo cómo los ecuatorianos, y sí voy a decir, un buen presidente, Correa, él viene por acá, él ha venido y ha visto los daños y perjuicios y dijo al agricultor, les vamos a construir la defensa ribereña. Y lo hicieron en menos de 2 meses. ¿Ya? Y ahí está la defensa ribereña de ellos. ¿Y ustedes? Y nosotros nada, ¿ves? ¿Y por qué el Ecuador tiene todo? Porque el Ecuador draga sus ríos. Todos los años los draga. La diferencia es notoria. Del lado del muro ecuatoriano los cultivos están intactos, mientras que del lado peruano el panorama es desolador. Es decir, si nosotros pasamos esa muralla de atrás, lo que vamos a encontrar son sembríos intactos. Producción agrícola intacta a la fecha, así es. Sofía Montoya, Ecuador TV. Son casi las 7 de la mañana y tenemos que hacer nuestra primera pausa. Al regresar estará con nosotros nuestro compañero Carlos Rabascal construyendo pensamiento crítico. Y después más noticias del Ecuador y del resto del planeta. Quédese con nosotros, esto es Noticias 7 para todos ustedes. Espacio dispuesto por el Consejo Nacional Electoral. Miembros de juntas receptoras del voto. El día de las elecciones generales 2017 y consulta popular, 283.981 ecuatorianos conformaron las juntas receptoras del voto en las 24 provincias del país y en las 3 circunscripciones del exterior. Estos ciudadanos fueron quienes verificaron el buen estado del paquete electoral y todos los documentos electorales que lo integran, armaron las urnas biombo, instalaron las mesas, entregaron las papeletas a los electores para recibir su votación, hicieron el conteo, llenaron las actas de escrutinio,
pegaron y compartieron el acta número 3 de escrutinio, la cual es de conocimiento público, es decir, se convirtieron en los guardianes de la democracia. El artículo 43 del Código de la Democracia señala que las personas quienes integraron las juntas receptoras del voto en la primera jornada de votación deberán presentarse nuevamente el domingo 2 de abril, día de la segunda vuelta electoral, para velar una vez más por la decisión popular. La instalación de las juntas debe realizarse a las 6:30 de la mañana, para lo cual agradecemos tu puntualidad, con el fin de iniciar el sufragio a las 7 de la mañana sin retrasos. Para evitar desinformación y confusiones, el CNE solicita a las y los miembros de las juntas receptoras del voto exhibir de manera clara y pública las papeletas de votación antes de entregarlas al elector, demostrando que no están previamente rayadas o marcadas. Desde el Consejo Nacional Electoral agradecemos tu participación y recalcamos nuestra confianza en todas y todos los ciudadanos que de manera cívica se presentaron en cada junta receptora del voto para ayudarnos a cumplir nuestro deber democrático con el país. Ecuador elige con transparencia. Elecciones 2017. Garantizamos tu decisión. El nuevo camino ha empezado y vamos por más. Esta vez, con la estrategia para llegar a Rusia. Vuelven las eliminatorias sudamericanas y Ecuador se mantiene en zona de clasificación. Desde este miércoles, Equipo Mundial, con todas las novedades, análisis, goles en la previa, antes, durante y después de los partidos, con todo nuestro equipo para mantenerlos al tanto de lo que hace la selección ecuatoriana. Recuerden, desde este miércoles, aquí en Ecuador TV, Equipo Mundial, en el camino a Rusia 2018. Es como un gran amor. Sabes que jamás podrías abandonarlo. Toda una vida juntos y seguirán juntos muchos años más. Porque eso que sientes por tu equipo no puede parar. Eso que sientes por el fútbol, nadie te lo puede quitar. Porque vivimos y respiramos fútbol. Te traemos el campeonato nacional por las señales de CNT TV al mejor precio. Contrata tu plan CNT TV y vive el campeonato nacional desde $9.99 más impuestos. Mi equipo, aquí te quiero ver en CNT TV. Autorización 0113. CNE, Elecciones Generales 2017. El Cantón Simón Bolívar se encuentra en la provincia del Guayas, bañado por 4 ríos. Es un lugar altamente agrícola y comercial, donde su gente trabajadora mantiene vivas sus tradiciones. Simón Bolívar, un pueblo de tradiciones, de paz, de armonía y de mucho folclore y alegría. Ecuador multicolor. Vivimos la interculturalidad de nuestro país. Hoy, 14:30. Bienvenidos amigos televidentes, miércoles 22 de marzo del 2017, ya estamos en Pensamientos Críticos, soy Carlos Rabascal. Gracias por cierto el día de ayer por los comentarios y la sintonía en Pulso Político, en la entrevista que hiciéramos a Diego Martínez, ministro coordinador de la política económica. Bueno, el día de hoy tendremos a Javier Zavala Egas, jurista, penalista y analista político, por cierto, con quien vamos a hablar sobre el tema de la coyuntura política electoral de cara ya a las elecciones a cortísimo plazo, al 2 de abril, las elecciones presidenciales por el balotaje, y luego tendremos a Doris Solís, secretaria ejecutiva de Alianza País. Javier Zavala, muy buenos días, gracias por haber aceptado esta invitación. Y bueno, madrugando, Javier Zavala, bueno, esta segunda vuelta electoral, ¿qué la está caracterizando? Da la impresión, por un lado, que las candidaturas de Lenin Moreno y Jorge Glass han tomado la iniciativa y pasaron de la defensiva al ataque, y más bien la campaña de Guillermo Lasso, Andrés Páez, como que ha entrado en una especie de modorra. ¿Cuál es tu criterio, Javier? Bueno, Carlos, buenos días. Yo empezaría diciendo que recordemos que el tema de la corrupción y la lucha contra la corrupción lo posicionaron electoralmente las candidaturas de la oposición. Pero irónicamente o paradójicamente, los petardos de la corrupción más que nada han reventado sobre el lado de las candidaturas de la oposición. Entonces, eso a mi modo de ver explicaría un poco el aguante de la marcha inicial rauda en esta segunda vuelta. Es lo que yo vería por lo pronto.
Ok, ha habido y sucedió lo que mismo que ha sucedido en la primera vuelta electoral. Una guerra de encuestas y un poco crear un imaginario a partir de estas encuestas. Sedato se ha visto involucrado en este tema, primero con una encuesta el 24 de febrero, prácticamente casi inmediatamente luego de las elecciones de la primera vuelta, un silencio en un espacio importante y luego se decía empate técnico y ahora casi 5 puntos de diferencia. ¿Esto creerías que termina afectando a la candidatura de Guillermo Lasso a Andrés Páez? Yo creo que debemos analizar el tema de que las encuestas son más que nada instrumentos de investigación, de sondeo hacia la opinión pública para que una vez correctamente interpretadas puedan darnos algún tipo de conclusión. Lo que las encuestas no pueden ser son instrumentos de manipulación de la opinión pública, que es otra cosa. Una cosa es que tú sondees la opinión pública y seas hacia dónde va la tendencia. Otra cosa es que tú manipules la opinión pública para que vaya a una tendencia predeterminada. Yo de los documentos que vi ayer, obviamente en redes sociales y exhibidos en un video con la rueda de prensa de la doctora Rosana Alvarado, pienso que hay mucho que investigar y pienso que es un tema serio, pienso que está envuelta la lesión a la fe pública. La fe pública no es otra cosa que la confianza que el Estado quiere provocar en la ciudadanía frente a ciertos documentos, frente a ciertos papeles. Entonces, que hay una lesión a la fe pública, si esto se confirma, sí, hay una lesión a la fe pública y yo creo que eso tiene que ser confirmado. De otra parte, para el país, para el votante, no era tampoco extraño ni raro pensar que Sedato era la encuestadora oficial de la candidatura de Guillermo Lasso y Andrés Páez. Y esto sí definitivamente también es un duro golpe, no solo porque la credibilidad de Sedato está en entredicho, sino porque además estos resultados sorpresivos de anoche, que a mí me impresionaron, sacados, al menos yo los vi en la cuenta oficial de Sedatos, implican un cambio de 4 o 5 puntos en cuestión de horas. Entonces, yo no sé hasta qué punto cómo se justifica eso. Bueno, ese es el tema que es casualmente lo que habría que investigar y que los funcionarios de Sedatos deberían responder. Ahora, vamos a lo siguiente. ¿Qué de nuevo has visto en la campaña, en cambio, de Lenín Moreno, Jorge Glass? En esta segunda vuelta, comencé diciendo, pasaron de la defensiva al ataque, pero ¿has visto un cambio de contenido, un cambio de protagonismo, de esencia en la campaña? No, yo sigo viendo lo mismo. Yo creo que Lenín Moreno sigue liderando su mensaje, sigue abriendo puertas, tocando puertas, provocando diálogos, escuchando. Eso es lo que yo veo. Y lo veo a Jorge Glass un poco más metido en la campaña de lo que lo vi en la primera vuelta. Eso es lo que yo veo. Frente a la primera vuelta no veo realmente más cambios absolutamente que esos. Creo que la campaña está siendo bien llevada. Creo que Rafael Correa está en sus actos de gobierno, no se inmiscuye en la campaña y lo deja liderar a Lenín Moreno su mensaje. Ahora, el tema de la corrupción fue el eje central de la primera vuelta. Ayer Guillermo Lasso había anunciado que iba a hacer una declaración y a dar a conocer la lista de los implicados en el caso Odebrecht en un conversatorio que tenía aquí en la ciudad de Quito. En definitiva, no dio a conocer y dijo que lo iba a dar a conocer en los 30 primeros días de su gobierno. ¿A qué atribuyes que cambió de opinión, que haya cambiado de opinión? ¿Significaría es que existen los datos? ¿Significaría es que lo bypassea y lo evita para evitar algún tipo de responsabilidad legal? ¿O sencillamente no hay algo que presentar? Yo de la información que tengo y he revisado esa lista de nombres, al menos con respecto al Ecuador, en el tema Odebrecht, no existe. Es una lista que no ha salido tanto por acuerdos de confidencialidad por un lado, como por reserva sumarial hasta que las investigaciones penales terminen por otro. Es decir, es una lista que va a salir en su momento oportuno. Se prevé que el momento oportuno sea el mes de junio. Entonces, ayer cuando leí el mensaje de Guillermo Lasso sobre la rueda de prensa, yo sí predije que no iba a haber ninguna lista. Para mí lo que se hizo fue generar una especie de expectativa, convocar a los medios de comunicación y centrar la atención de la campaña en ese tema. Pero hacer una rueda de prensa
ofrecer nombres para luego de 30 días de que hipotéticamente él se posesione como presidente de la República, es hacer pública una lista que ya sería pública. Porque a partir de junio, repito, la lista está disponible para todo el mundo, no solo para Guillermo Lasso. Entonces, o sea, finalmente fue puro humo. Ahora, desde el punto de vista legal, Javier, tú eres penalista muy reconocido en el Ecuador, desde el punto de vista legal, es decir, lo que se dé a conocer en este momento con sobrenombres, apodos, etcétera, etcétera, en el tema mediático, ¿obligaría a tener algún tipo de indagación fiscal en relación a estas eventuales listas que a ciencia cierta no tienen un sustento, no tienen una fuente en cuanto que sea, que tenga validez como para iniciar alguna acción? El dueño de la acción penal pública en este país es el fiscal general del Estado. Y el fiscal general del Estado, a efectos de iniciar un expediente preliminar de investigación, a efectos de iniciar un procedimiento penal, necesita recibir la noticia criminal por algunas fuentes, establece la ley. Puede ser una denuncia, puede ser un informe, pero en definitiva puede ser por alguna fuente, pero que le dé algo de credibilidad, veracidad y algo que formalmente como noticia criminal tenga el esbozo de un delito. Ahí puede iniciar el fiscal general algún tipo de expediente previo a efecto de recabar la información necesaria y ver si finalmente se provoca una imputación. Pero esto de que una lista de nombres cae del techo, o alguien se la encontró en el parque, o la recogió de la calle, para iniciar un expediente, o sea, eso no tiene ningún sentido. Punto uno. Y punto dos, de lo que yo conozco, la Fiscalía General del Estado tiene destacados equipos de trabajo, tanto en Brasil como en Estados Unidos. Y los convenios de asistencia penal, si mal no recuerdo, suscritos en Nassau, lo que van a provocar es que la información vaya de fiscalía a fiscalía. Es decir, el órgano que va a centrar la información en el Ecuador, como no podría ser de otra manera, es la Fiscalía General del Estado. Entonces, y esa es información oficial. Entonces, ¿a qué aventurarnos con una lista que, repito, o cayó del techo o fue recogida del parque? El tema Odebrecht es un tema que le interesa a todo el país. El problema es que el tema, este tema fue politizado, fue metido en la campaña electoral y ahí tiene necesariamente para ciertas candidaturas que cumplir tiempos electorales, pero no tiempos legales, y ahí están equivocados. La investigación Odebrecht internacionalmente tiene sus tiempos y no tienen por qué coincidir con los tiempos electorales del Ecuador. Ahora, pero hay sectores de la oposición que dicen, a ver, ¿cómo es posible que en Colombia y en Perú se esté actuando y que en Ecuador no? ¿Cuál es el elemento diferenciador como para que en Colombia y en Perú tengan cierta información y en Ecuador no lo tengan, de acuerdo a la oposición? Hay un detalle adicional. Los acuerdos de confidencialidad o los acuerdos y compromisos que Odebrecht llega a los diferentes gobiernos, llámese Perú, llámese Colombia, llámese Panamá, son acuerdos de confidencialidad que a cambio de inmunidad o a cambio de impunidad o a cambio de seguir trabajando en dichos países o a cambio de que no los revoquen o resilen los contratos con los que han venido trabajando, a cambio de todo eso, Odebrecht les ha suministrado información. Entonces, con esta información, esos gobiernos están trabajando, más allá de que efectivamente puedan haber hecho investigación interna. Pero esto sale, esta fuente de noticia es la misma Odebrecht, que lo que está negociando, repito, es seguir trabajando o inmunidad. Ahora, en ese sentido, el propio presidente de la República ya ha anunciado lo que pretendería a Odebrecht y rechaza cualquier acuerdo con base en la impunidad. Es que tiene razón, porque es inconstitucional. El Estado ecuatoriano no puede negociar su poder punitivo o su jurisdicción penal. O sea, ante el cometimiento o evidencia de infracciones penales, el poder punitivo, el derecho o el poder de penar que tiene el Estado ecuatoriano tiene que cumplirse. Más allá de que se llegue a algún posible acuerdo, más allá de que haya una cooperación eficaz, más allá de que la pena puede ser rebajada o la sanción rebajada. Pero la jurisdicción punitiva tiene que ejercerse. Por eso digo, es inconstitucional. Ahora, se está criticando mucho la presencia en la ciudad de Washington, la capital de Estados Unidos, del procurador y del fiscal. A criterio tuyo, ¿eso tiene algo de raro?
absolutamente nada de raro, porque si precisamente lo que se está haciendo es negociando un acuerdo que pueda provocar investigaciones, juzgamiento y sanción en el Ecuador, tiene que negociarse las cláusulas base o los compromisos base que ha puesto Odebrecht para seguir con estas discusiones. Entre ellas, repito, la inmunidad, seguir trabajando en el país, etcétera, o cuál es la multa que eventualmente deberían pagar. Eso no es cuestión de sentarse a conversar una hora y a tomarse un café. Eso es un proceso de conversaciones que tiene que llevarse en Washington, en Ecuador, en donde sea pertinente. Es decir, hemos llegado a un tema, a una politización del caso, que palo porque bogas, palo porque no bogas entonces. Claro, es que se aspiraba a que la lista famosa de Odebrecht caiga como una bomba atómica dentro de la campaña electoral. Y esos son tiempos políticos, son tiempos electorales, que además de quitarle seriedad al tema, que es un tema bastante serio, lo que hace es politizarlo. Y se aspira, repito, que los tiempos de esta investigación sean tiempos electorales del Ecuador, lo que al mundo entero no le importa. Ahora, dentro del discurso sobre este tema de Odebrecht o de la famosa lista, se menciona, y de parte ya del gobierno nacional y de la propia campaña, dice, bueno, hay una lista que no se conoce, nosotros no podemos hacer nada porque todavía no hay una información oficial, pero en el Ecuador sí se han realizado ciertas acciones que eventualmente podrían constituirse en delito tributario, pero que por las fechas de ocurrencia aparentemente de estos supuestos delitos tributarios podrían estar vinculados al tema Odebrecht, y se refiere básicamente a funcionarios o personas o asesores relacionados al municipio de Quito. ¿Tú crees que se ha dado el mismo tratamiento en términos de información, en términos de noticia y en términos incluso del discurso político en relación a este caso, o a la simple especulación de quién o no quién o quiénes estarán en la lista de Odebrecht? A ver, en el expediente que se ha iniciado por supuesto enriquecimiento ilícito en contra de un asesor no oficial de la Municipalidad de Quito, entiendo que hay un expediente que está caminando. Yo no sé si finalmente los montos de dinero tengan alguna relación con el tema Odebrecht. Eso absolutamente no lo conozco, pero yo creo que de alguna manera se está midiendo con la misma vara los diversos temas, porque fíjese usted que de casualidad hace un par de días me enteré que por el tema Caminosca, que fue un reportaje supuestamente de investigación que publicó uno de los diarios del país, se ha iniciado un expediente de investigación, y este expediente de investigación previa ya ha llamado a rendir su testimonio o a rendir su versión al periodista que titularizó la investigación. Entonces, ya hay un expediente que está caminando por el tema Caminosca, que es realmente un tema que de alguna manera toca aclarar al sector oficial. Pero sobre lo otro, sobre este del asesor de la Municipalidad de Quito, no sabría decirle si hay algún tipo de vínculo con el tema de Odebrecht. Eso habrá que rescatarse del expediente. Y ya para terminar, a Javier Zavala, las elecciones terminan siendo el 2 de abril, hasta el día de hoy a las 12 de la noche se pueden publicar encuestas que ya han sido publicadas y ya todo el mundo las conoce. ¿Prevés alguna sorpresa para la próxima semana o ya las cartas están echadas? No, yo creo que a nivel de resultado electoral no le veo ninguna sorpresa. Yo creo que todas las encuestadoras han cerrado con una ventaja de Moreno. 4, 5, 8, algunas he visto que han llegado hasta 16. Mi vaticinio es que va a haber entre 8 y 12% de diferencia entre Moreno y Lasso, a favor de Moreno. Bueno, ¿qué prevés para ese día? Porque mucho también se especula de que el 2 de abril, independientemente de cuál sea el resultado, vamos a repetir las escenas de la primera vuelta en el tema del imaginario del fraude, el tema de calentar las calles, el tema de construir un mal ambiente en ese sentido. Yo ayer la escuché a la doctora Rosana Alvarado en una rueda de prensa, inclusive pasó un audio en el cual el candidato a vicepresidente Andrés Páez como que decía y aseguraba que ellos, me refiero a esa candidatura, iban a tener los resultados electorales 45 minutos antes que los que podía tener o dar el Consejo Nacional Electoral. Eso es peligrosísimo porque obviamente los resultados que van a dar 45 minutos antes van a ser resultados favorables a ellos. Y eso lo que va a implicar es que con ese motivo
se llame nuevamente a la gente de las calles y al CNE. Mientras el CNE siga contando, siga escaneando actas, siga escrutando, va a haber 5, 4, 6 mil personas en la calle frente al CNE. Y eso lo haría muy peligroso, porque de otra parte, la candidatura de Alianza País legítimamente va a querer defender su voto y la voluntad popular. Y eso puede provocar enfrentamientos. Yo haría un llamado ético de un lado a los candidatos a efectos de que se comprometan a esperar y respetar resultados, y de otra parte un llamado a las fuerzas de seguridad interna de la República, porque puede haber un problema ese día. Estas declaraciones que dio a conocer Rosana Alvarado conllevarían responsabilidad de carácter legal. Eventualmente sí, eventualmente ameritaría inclusive el inicio de un expediente, y ya en el expediente se vería si se habría configurado algún tipo de infracción. Javier Zavala Egas, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Carlos. Bueno, hacemos una pequeña pausa y regresamos. Este domingo 2 de abril, el futuro del país está en sus manos. Y nuestra responsabilidad es informarle durante todo el día los pormenores de esta contienda electoral. Muy buenas tardes, aquí nuevamente con ustedes. Ecuador vive en democracia. Este domingo 2 de abril. IES, mejor que nunca. El hospital más grande en la historia del país ya es una realidad. Más de 96,000 metros cuadrados de construcción, distribuidos en 6 torres de 8 pisos, conforman el mega hospital del IES Los Ceibos. 600 camas, 128 consultorios, 19 quirófanos de más de 1,570 nuevos profesionales de la salud, de los cuales 310 serán especialistas. Todo al servicio de más de 1,5 millones de afiliados, jubilados y ciudadanía. Esta mega obra forma parte de las nuevas 52 unidades médicas que el IES construye en solo 2 años en todo el país. Nunca antes en la historia el IES había hecho tanto en tan corto tiempo. IES, mejor que nunca. Autorización 2160, CNE, Elecciones Generales 2017. Si no saben con qué sazonar su comida, No hay nada más delicioso que la sal prieta. la sal prieta viene de Manabí. Y es una mezcla de maíz con maní que se comía desde la época precolombina. Así que ya sabes. Si quieres disfrutar de un buen ceviche o unas deliciosas tortillas de yuca, ponle sal prieta. Y únete a la nación del sabor en la Cuchara Criolla. Muy pronto, por Ecuador TV. Doris Solís, secretaria ejecutiva de Alianza País, se encuentra con nosotros. Estamos para hablar sobre las perspectivas de la segunda vuelta. Contenido, propuestas realmente. Pero quiero comenzarle preguntando a Doris Solís. Doris Solís, estamos en los últimos días de su ejercicio como secretaria ejecutiva, considerando que fue electa asambleísta incluso. Buenos días, Carlos, y a los amigos televidentes. Así es, estamos en funciones prorrogadas. La actual Dirección Nacional nos ha tocado esta tarea fuerte, importante de, digamos, participar activamente en la campaña para la elección de asambleístas, de parlamentarios andinos para la consulta popular y, por supuesto, para nuestro binomio que ya obtuvo un contundente triunfo en la primera vuelta. Así que muy satisfechos del apoyo y la confianza que los ecuatorianos tienen, más allá de nuestros candidatos, que son de la mayor calidad y liderazgo, en la organización política. Y este es un cambio muy interesante en términos de cultura política de los ecuatorianos. 32% confían en Alianza País, sigue el ninguno y luego los otros partidos. Quiere decir que hay un viraje y que la política y la democracia se entienden precisamente como este gran objetivo del bien común y del buen vivir de los ecuatorianos, y quienes defendemos de ellos recibimos el apoyo pero popular. Esa votación significaría entonces un gran reto para la continuidad del fortalecimiento de un movimiento político como Alianza País.
¿Cuáles serían entonces los retos para los próximos 4 años? No hablo de un eventual gobierno, hablo básicamente del movimiento Alianza País en términos de estructuración y en términos de seguir desarrollando pensamiento ideológico y propuestas de modelo de desarrollo, que ya el país conoce una base, pero una base que hay que todavía complementar con muchas otras acciones. Por supuesto que sí, Carlos. Somos una fuerza política joven, emergente, consolidada y fogueada al calor de estos 10 años intensos de revolución ciudadana, y nuestro reto es seguirnos innovando, seguir cambiando, seguir revolucionando la revolución. Eso es lo que estamos justamente dialogando en esta campaña con la ciudadanía. Nos dicen hay muchas cosas que mejorar, que cambiar. Por supuesto que sí, una revolución que no se revoluciona, permanentemente se estanca, y es fundamental que Alianza País sepa comprender precisamente la crítica, tener autocrítica, pero en la dirección correcta. Es fundamental en un proceso de cambio tener una sólida organización política, y yo creo que Alianza País puede estar orgullosa de lo alcanzado. Tenemos más de 1,5 millones de afiliados. Es un movimiento que funciona en red, muy horizontal, muy democrático, con primarias internas para renovar sus directivas, y por otro lado es un movimiento de carácter nacional. Mientras en la historia política reciente lo que hemos tenido es organizaciones políticas de corte regional o fundamentalmente en la sierra o en la costa, Alianza País tiene un perfil nacional por primera vez en la historia reciente del país, lo cual habla de que estamos sintonizados con el pueblo, representamos el bien común, y ese es un valor fundamental que debemos cuidarlo, preservando Alianza País y su desarrollo futuro precisamente de los vicios de la partidocracia, y logrando que Alianza País sea lo que usted acaba de señalar, el proponente, el innovador permanente de ese programa de gobierno al servicio de las mayorías. Ya vamos a hablar del programa de gobierno. Funciones prorrogadas, me dijo Doris Solís. Esto significaría que se vienen elecciones al interior de Alianza País, tanto nacionales como provinciales. ¿Esto sería en qué formato de selección de la nueva directiva? Bueno, siempre de manera democrática, nuestros estatutos así lo prevén. Nosotros renovamos directivas cada 2 años. En este caso, el terremoto y las contingencias que vivió el país del año pasado impidieron que en mayo hagamos esta renovación. Lo haremos luego de trabajar y de conseguir el triunfo en esta segunda vuelta, que hoy por hoy concentra todas nuestras energías. Ok, entremos en materia. Un eje central en la campaña electoral ha sido el empleo. El tema del empleo se lo ha discutido desde varias ópticas. De la necesidad de generar el empleo, pero hay una óptica en la que a lo mejor no se ha desarrollado mucho, que es la necesidad de mejorar la calidad de empleo. Considerando que si analizamos la población económicamente activa, hay más o menos un 50 y pico % de empleo adecuado y un porcentaje muy cercano al 50% de empleo inadecuado dentro de lo que está el subempleo. ¿Cómo entonces, a partir de las propuestas de Alianza País, mejorar la calidad de empleo y seguir generando el empleo que aspiran los ecuatorianos? Bien, yo creo que usted ha tocado un tema fundamental de la realidad actual del país, no solamente de la campaña, que es la generación constante de empleo y de trabajo digno para los ecuatorianos, lo que quiere decir con salarios adecuados. Nosotros hemos luchado y hemos garantizado un salario que hoy cubre más del 90% de la canasta básica familiar. No pregonamos, como lo señala el banquero Lazo, de que es un salario no competitivo y que debe revisarse en los próximos años. No somos partidarios de la flexibilización, le hace precarización del trabajo en el sentido que el señor Páez lo ha propuesto históricamente en distintos momentos en la vida política del país. Por el contrario, planteamos consolidar las opciones de empleo con salario digno, con seguridad social, con protección de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, y en esa dirección hay que ir por más. Tenemos que asegurar la cobertura de la seguridad social para las amas de casa, el trabajo no remunerado, pero muy importante, que debe ser protegido por el Estado, el trabajo y la seguridad social de las trabajadoras por cuenta propia, de los trabajadores, de los artesanos, de los trabajadores de la economía popular y solidaria, lo cual está previsto en nuestra agenda legislativa, precisamente con una nueva ley de la seguridad social, una nueva ley del artesano. Pero luego, en el país se han puesto, Carlos y amigos televidentes, las bases para un despegue productivo muy importante en la próxima década.
Entre paréntesis, permítame destacar cómo el Ecuador, con la inversión de más de $1.000 millones en proyectos multipropósitos y obras de infraestructura, no ha tenido grandes contingencias con este crudo invierno que estamos viviendo y puede compararse, leía una nota el día de ayer, precisamente con las graves consecuencias que esto ocurre en este momento en el Perú. Esa es la diferencia de haber invertido correctamente en buena infraestructura al servicio de los ecuatorianos y el hecho de países que todavía no la tienen. Pero retomando el tema de las transformaciones productivas, hoy tenemos todo para despegar en muchas actividades de industrias básicas. El agro, que tiene un plan muy fuerte propuesto por nuestro binomio, que es la Minga Rural, donde intensificaremos crédito, riego, comercialización, acopio de los productos, mecanización y fortalecerá el empleo rural. Y, digamos, en conjunto, el turismo y las demás actividades, con lo cual el país digamos, va a seguir reduciendo desempleo y generando oportunidades de empleo de calidad. Termino diciendo que también la inversión en ciencia, en innovación, en conocimiento, es una inversión fundamental en un factor clave para el empleo. Ese es el deber ser, pero vamos a temas puntuales, Doris Solís. Es decir, hay que mejorar la calidad del empleo, ¿verdad? Y una de las formas de mejorar la calidad del empleo es la protección social. Así es. Si bien ha existido un incremento de la cobertura de la seguridad social entre el 2007 y el 2016 del 19% de cobertura, me refiero a la población laboral, al 35%, que hay un incremento importante, sustancial, todavía hay un 55% sin cobertura. Si bien la seguridad social es universal, esa seguridad social, para que sea sostenible, para que sea permanente y sea sustentable, tiene que alimentarse de los fondos necesarios, porque tampoco es cuestión de decir vamos a ingresar a todo el mundo sin la contraparte del ingreso, porque en ese momento la seguridad social pudiese colapsar. ¿Cómo entonces se piensa financiar la seguridad social a efectos de poder incrementar la cobertura de ese 55% que está desprotegido en términos sociales? Y me refiero a la seguridad social, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, no me refiero a la protección social de los privados. Bien, y yo creo que hay que empezar señalando que en esta década pasamos de 1,5 millones de personas cubiertas por la seguridad social a más de 3 millones. Ese es un salto que se ha hecho de manera adecuada, programada, preveyendo precisamente de una manera sustentable los fondos que el Estado, junto con los aportantes del lado empresarial y de los trabajadores, realizamos al sistema público de la seguridad social. Y es muy importante que esta planificación continúe. El Seguro Social en este momento tiene un modelo sostenible que tiene que proyectarse para las próximas décadas, precisamente en la dirección de la universalidad que usted ha señalado. Tiene formas de seguro solidario, como es el seguro campesino, que tienen que avanzar también a la calidad y a la sostenibilidad, y están trazadas en esta dirección, y es precisamente, creo que, el tema de los próximos años. Todo esto lo vamos a trabajar de cara a la nueva ley de la seguridad social, el modelo de seguridad social público. En el discurso igualmente, y contrastando con el programa de la Revolución Ciudadana, está precisamente la propuesta de ir a seguros privados que hace el señor Lasso y el señor Páez en su programa de gobierno, pero que no garantizará precisamente esa protección universal que es la que nosotros proponemos. Es que ahí tenemos un inconveniente, ¿a qué me refiero? Es decir, si el tema del empleo inadecuado está en un porcentaje bastante importante todavía, es ahí donde tenemos que trabajar casualmente para que migren al empleo adecuado, o que ese empleo que se dice inadecuado comience a tener esa protección social de la que estamos hablando. Para eso requerimos que las actividades sean permanentes, que los emprendimientos no sean de subsistencia sino de oportunidad, y que comiencen a generar ingresos para poder afiliarse al Seguro Social. En ese sentido, ¿cuáles serían las políticas? Porque ustedes mencionan, vamos a dar crédito, vamos a establecer ciertos incentivos tributarios, etcétera, etcétera. ¿Eso es suficiente como para lograr ese cambio? Nosotros creemos que durante esta década se han puesto las bases, Carlos, para ese salto, para dinamizar las diferentes actividades productivas,
con una perspectiva de salarios dignos, de salarios adecuados para los trabajadores que hoy cubren, como insisto, más del 90% de la canasta básica, que se van a diversificar en diferentes actividades. Nosotros hemos invertido, por ejemplo, grandemente a que el Ecuador sea una potencia turística. Hoy precisamente el país puede dar ese salto porque tiene vialidad de primera, tiene infraestructura de calidad, tiene unos gobiernos locales cada vez más fortalecidos y que precisamente tienen que ser parte de esta dinámica productiva. Sin embargo, y permítame citar también una de los encuentros que hemos tenido en estos días con los gobiernos locales, la propuesta del señor Lasso de eliminar 14 impuestos significaría quitarles a los gobiernos locales un 30% de su presupuesto de gasto corriente, con lo cual tampoco van a poder cumplir su rol de dinamizar el desarrollo productivo de sus localidades, una de las competencias de los municipios y de las prefecturas. Entonces, hay un sistema, hay un enfoque sistémico que la Revolución Ciudadana ha propuesto, donde entra el Estado central, entra el sector privado con responsabilidad social, un sector privado que se pone la camiseta de país, un sector privado que no concibe la dinamización económica a costa de los derechos de los trabajadores ni de la precarización, y los gobiernos locales que tienen un rol muy importante en la dinamización de las actividades productivas. Usted mencionó los consejos, los gobiernos locales, los gobiernos autónomos centralizados, llámense municipios o gobiernos provinciales. Ahí hay una realidad tremenda. Del 2007 al 2016 la pobreza rural bajó del 61% al 38%. Si bien es un proceso de disminución, el 38% todavía sigue siendo un indicador importante. Pero, ¿dónde se agrava el tema? Es que la población rural, y esto lo vengo diciendo ya hace algún tiempo y se lo pregunté ayer a Diego Martínez, y se lo dije a Diego Martínez, ministro coordinador de la política económica, es que la población rural se está envejeciendo. Y cuando se envejece la población rural, que tiene un promedio más o menos de 55 años, en 15 años estará mucho más envejecida, pues evidentemente, estará en el orden de los 70 años. ¿Eso qué significaría? Significa que la producción estaría en riesgo, significa que el desarrollo rural se pudiese poner en riesgo y significaría que estas personas que hoy son clientes de Ban Ecuador van también a envejecer el crédito en la institución de la banca pública, lo cual significaría que en 15 años no va a haber a quién colocar crédito, ni tampoco va a haber cómo captar para financiar la banca pública en términos de reinvertir en el proceso del desarrollo rural. ¿Cuáles son las políticas desde ese punto de vista de Alianza País y de las propuestas de Lenín Moreno y Jorge Glass? Bien, yo creo que hay tres cosas fundamentales en lo que usted ha señalado. Primero, los riesgos que usted señala serían acentuados si perdemos un gobierno y un Estado planificador. Justamente la planificación de los servicios públicos que se ha logrado en esta década permiten que el Estado vaya orientando y organizando los servicios tanto para la población urbana y rural. Una planificación vinculante con los gobiernos locales que tanto bien le ha hecho al país. Y creo que este es un tema medular también de contrastación de los programas de gobierno. Dejar el desarrollo del país a las fuerzas del mercado justamente acentuará estos riesgos que usted señala de amplios sectores de la población rural y urbana no atendidos, porque se perderá la planificación centralizada que se ha logrado con un Estado moderno, con un Estado al servicio del bien común y de ir cumpliendo metas. No tendría por qué no haber una cobertura conforme se envejece la población y se necesitan nuevos servicios si el Estado va planificando en función de estos indicadores de desarrollo humano. El día de ayer, precisamente, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, señalaba que el Ecuador se consolida como un país con indicadores altos de desarrollo humano sostenible. Y esto es muy importante lo que se ha logrado en esta década. Cabe ahí la pregunta si los ecuatorianos y ecuatorianas estamos dispuestos a sacrificar ello por un cambio novelero, por alguien que nos habla simplemente del cambio sin especificar cómo va a ser y en qué dirección va a ser ese cambio. O más bien, lo señala claramente, es un cambio para retroceder al modelo neoliberal que tantas secuelas negativas dejó para la mayoría de los ecuatorianos. El mercado no es un redistribuidor, lo es un Estado que pone al centro una planificación y unas metas de política pública del buen vivir. Y quiero señalar también el segundo tema que usted señalaba, la superación de la pobreza. Hoy por fin el país, y aquí tenemos los indicadores, mide la pobreza por ingresos, la pobreza por necesidades básicas insatisfechas y por consumo. Nosotros recibimos un país
con indicadores de pobreza por ingresos del 37.6% y ha bajado al 22.9%. Ese es el resultado de políticas adecuadas de inversión a nivel nacional, igual en la pobreza por necesidades básicas insatisfechas, que es una meta conjunta con los gobiernos locales. Si el país en esta nueva década podría dotar de agua potable, de servicios básicos, de alcantarillado a toda la población urbana y rural, eliminaríamos la pobreza por necesidades básicas. Eso no lo va a hacer el mercado, no lo va a hacer la banca ni el empresariado privado, lo tiene que hacer el Estado del bien común, dirigido por representantes de las mayorías como es Lenín Moreno y Jorge Glass. Y finalmente, en ese enfoque de desarrollo rural, vamos a poner el acelerador en la nueva etapa con Lenín, con Jorge, precisamente apuntalando lo que ya se ha invertido en esta década, pero dando un salto en crédito mucho más barato, crédito más ágil para los agricultores, centros de acopio, más riego productivo, comercialización y el salto que el Ecuador puede dar precisamente con las inversiones ya realizadas en esta Gracias, Doris Solís. Dos temas solamente para la reflexión en alguna entrevista que le pueda hacer a futuro. Es el tema, uno, la regionalización, tema pendiente, que está en la Constitución de Montecristi, que ustedes mismos lo propusieron y de ahí como que está pasando de agache y durmiendo en la Constitución. Y el otro tema, economía popular y solidaria, cuyo proyecto de ley el presidente de la República lo vetó totalmente. Bueno, las reformas, porque ya tenemos una ley que ha dado su experiencia, que tiene que ser mejorada, pero que probablemente tiene que ser más estudiada en los próximos meses. Doris Solís, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Esto fue Pensamiento Crítico, soy Carlos Rabascal. Bueno, yo creo que ya todos queremos que se termine la campaña electoral, porque lamentablemente esta campaña ha traído algo negativo, y es un poder inmovilizador a todo el país. Ha generado demasiada incertidumbre, ha puesto muchos signos de interrogación y ojalá que una campaña como la que hemos estado viviendo durante este tiempo no se vuelva a repetir. Me refiero al estilo, por el bien del país. Yo creo que la política debe contribuir al fortalecimiento de un Estado democrático de derechos que genere oportunidades. Esta campaña, lamentablemente, no ha aportado a eso. Soy Carlos Rabascal, un fuerte abrazo. Pichincha, una provincia, 8 cantones, diversidad de climas, sublimes paisajes, lugares mágicos y gente amable. Una provincia que te invita a experimentar nuevas emociones, a descubrir la grandeza de su cultura y el color de sus atardeceres. Ahora, la voz de su gente, Pichincha Informa. Todos los jueves por Ecuador TV a las 8:30 de la mañana y su reprise todos los sábados a las 14 horas. El escritor y poeta argentino Mempo Giardinelli, junto al sociólogo ecuatoriano Hernán Reyes, analizan la coyuntura social y política de cara a las elecciones presidenciales próximas, en un nuevo programa de Palabra Suelta, hoy, 22 horas. ¿Existe pluralidad en la prensa ecuatoriana? Periodismo y política. Este libro es un aporte para dar a conocer a la opinión pública ecuatoriana el funcionamiento interno de los medios de comunicación privados en el país. Pídalo a su repartidor más cercano. De venta en Guayaquil, Quito, Cuenca y Ambato. En la casa gusta café, a la mañana me pone bien. Yo quisiera saber si va a dar breve. Se comenta que las cosas que vienen, que topan, que forman, que pesan, que hacen que todo se aprenda, se hacen de ti, se hacen de ti. Si pudiera ilustrarlo de alguna manera, haría un cielo tipo 6:30, con el sol cayendo y miles de estrellas, como tú sabes que vimos. Café TV, todos los sábados 7:30. Yo quisiera saber si va a dar breve, a siempre comprar café.
Miércoles 22 de marzo y tenemos más noticias del ámbito nacional e internacional para compartir con todos ustedes. Me acompaña esta mañana nuestro compañero Abraham Verduga, que se encuentra en el puerto principal. Abraham, buen día. Vanessa, es un gusto saludarte. Arrancamos de inmediato con la información. El presidente Rafael Correa cumplió agenda en la provincia del Guayas. Constatar el avance de obras como unidades educativas del milenio y la entrega de otras fueron algunas de las actividades del jefe de Estado. El Cantón El Triunfo fue el primer punto en el recorrido que hizo el presidente de la República, Rafael Correa, en la provincia del Guayas. Constatar los avances de la construcción de la unidad educativa del milenio en Las Palmas, su objetivo. Aquí padres de familia ven con mucha expectativa esta obra que oferta educación inicial, básica y bachillerato. Me parece que está bien porque necesitábamos ya aquí. Las escuelas aquí eran saturadas de niños y era incómodo muchas veces para estar en las aulas. Nos va a servir para todos nuestros hijos, ¿no? Mi niño estudia junto a la escuela de esta nueva moderna, ¿no? Y ¿para qué? Se ve que el presidente ha hecho muchas cosas mejores. Con estas aulas ya creo que va a haber mejor, más amplitud para los bebés. El centro educativo acogerá a más de 2.200 estudiantes en 2 jornadas. El costo de inversión se aproxima a los $4.200.000 con la infraestructura estandarizada a nivel nacional. A esto se suma la capacitación constante con la que cuentan los maestros en todo el país, lo que complementa un eficiente sistema educativo. Y esa es la política que tenemos que tener establecida. Profesores capacitándose permanentemente, cambiando la realidad desde las aulas, construyendo el nuevo Ecuador posible y quizá en las mejores unidades educativas de la región. El presidente Correa señaló que el modelo de gestión actual en la educación debe establecerse como política pública de los futuros gobiernos. Asimismo, cuestionó la propuesta educativa de la oposición como ofrecimiento de campaña política. Que sin revolución no hay educación, porque hay gente que nos quiere volver al pasado, hay gente que nos quiere privatizar la educación. Si no, miren lo que está pasando en Argentina, en Brasil. El modelo que están proponiendo aquí, que es el modelo chileno, que ya está siendo superado, no lo quiere la sociedad chilena, por el contrario. Los jóvenes de Chile piden un modelo como el ecuatoriano y acá la derecha pide un modelo como el chileno. Es decir, el que pueda pagarse la educación se eduque y el resto que quede excluido. Ese sistema nunca más, compañeros. La educación como derecho, no como mercancía. Como parte de la agenda del primer mandatario, recorrió el sector de autoridad portuaria en el Guasmo Sur, donde a partir del 30 de marzo se construirán 2 unidades educativas del Milenio Más, y se realizó la entrega de patrulleros a la Policía Nacional en el sur de Guayaquil y en el Cantón Durán. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. Ecuador se ubica en el Grupo de Desarrollo Humano Alto según el último índice de desarrollo humano efectuado por Naciones Unidas. Entre 2010 y 2015 nuestro país subió 7 puestos en este ranking. El Índice de Desarrollo Humano IDH es una medición compuesta por 3 factores principales: la longevidad, el nivel de vida y la educación de la persona. Basándose en estos datos, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo emitió su informe anual, en el que señala que desde 1990 hasta 2015, el IDH ecuatoriano creció en un 15%. Lo que le consolida al país en un nivel de alto desarrollo humano. En 2015 se ubicó en el lugar 89 entre 188 países. Lo importante en términos de desarrollo humano y del índice es mirar la tendencia, mirar cómo va la evolución en el tiempo del índice, más que fijarse, digamos, la ubicación en el ranking. Hemos visto que 2 de las noticias esperanzadoras de que en cuanto a la definición de políticas públicas y específicamente de políticas sociales, siempre tuvo un sur, que era que efectivamente generemos esas condiciones necesarias para el goce de esos derechos. El IDH de Ecuador está por encima del de Colombia y 2 puestos por debajo de Perú. La diferencia en términos del índice es mínima. En comparación con la región, este índice es menor al promedio, pero cuando se lo ajusta por desigualdad, lo supera. Se ubica en el grupo, digamos, donde ha habido mayores avances en términos de paridades, en términos de equidades de género, y ese es el grupo número 1, de alta igualdad en el logro del desarrollo humano entre hombres y mujeres. Se resaltan las políticas públicas implementadas para el empoderamiento de las mujeres y el acceso al ámbito laboral. Los representantes de Naciones Unidas en el país destacan la necesidad de que el nuevo gobierno continúe con este trabajo. O sea, apoyar que los logros y las inversiones y los resultados obtenidos, especialmente en lo social, se mantengan y se incrementan. Olga Velasco, Ecuador TV. 7 de la mañana, 50 minutos. El plan Toda una Vida de Lenín Moreno como una propuesta
que prioriza el eje social en una visión integral de desarrollo, ha sido destacado por algunos analistas. Dicen que es muy similar al modelo uruguayo, que no deja de considerar al sector privado como un aliado estratégico para el logro de objetivos. Andrés Mideros, economista de la Universidad Católica, analiza el Plan Toda una Vida como una propuesta que se deriva de una visión progresista de la izquierda. Erradicar la pobreza monetaria en niñez, la pobreza monetaria en adultos mayores, la pobreza estructural desde el déficit de vivienda y sin duda un eje que no se menciona mucho en este plan, pero que es el trabajo de agua potable y saneamiento. Una idea que tomó como referencia a modelos como el uruguayo y otros de la región, que no se limitan a una redistribución ortodoxa de la riqueza. Sí puedes encontrar varios paralelismos a nivel internacional, a nivel de política comparada, por tener un referente en donde se dé el paso de considerar la política social a lo largo del ciclo de vida. Ana María Larrea, antropóloga y experta en desarrollo social, señala que uno de los elementos distintos de la propuesta venezolana es el cambio de la matriz productiva, ya que en el país danero aún no se ha superado la gran dependencia petrolera. El país ahora sí está en condiciones para ese gran salto productivo, ese gran cambio productivo. En esta visión, la política social trabaja en conjunto con la económica, sin superponer el capital. Las transferencias monetarias apoyan otros objetivos de política pública y permiten una salida más estructural de la pobreza. Asimismo, en uno de los ejes del plan de gobierno de Lenín Moreno, Empleo para Todos, se considera el papel primordial del sector privado en la generación de trabajo. Una serie de incentivos tributarios para el sector privado, el tema del anticipo al impuesto a la renta, alrededor de 240 millones de dólares, las empresas se queden con esos recursos, pero con la condición de generar empleo justamente enfocado en jóvenes. Esto versus una alternativa funcionalista que se muestra vulnerable ante las crisis económicas. Apostar todo al gran capital, que sean las grandes empresas, reducir impuestos, eliminar impuestos y dejar que las grandes empresas sean quienes promuevan, digamos, la producción y algún empleo. El ser humano y el desarrollo social son las piedras angulares del Plan Toda una Vida. Estamos asumiendo un rol de un Estado social, de un Estado que se ocupa de las personas, de sus habitantes y que persigue el bienestar de la gente. Bajo este análisis, la ciudadanía debe seleccionar el espejo en el que desea reflejarse, considerando que somos dueños de nuestro propio destino, el cual ya tiene claros indicios por lo conseguido hasta el momento. César García, Ecuador TV. En los últimos años en nuestro país se implementaron políticas que permitieron un adecuado desarrollo. Así lo asegura el catedrático del IAEN, Alex Valle, quien cuestiona las declaraciones de actores políticos de oposición que comparan a Ecuador con Venezuela. No es un problema de ganar una elección, es un problema de salvar al Ecuador de esta plaga socialista que nos puede llevar a Venezuela. No queremos que Ecuador se convierta en la segunda Venezuela. Ante estas afirmaciones de varios políticos de la derecha ecuatoriana, el docente del IAEN, Alex Valle, aclara que el discurso de la oposición es superficial y busca confundir al electorado. Dice que no hacen un análisis adecuado del contexto político, económico, social y cultural de Ecuador. Nosotros, gracias a la soberanía alimentaria, nosotros gracias a los sembríos, al desarrollo en la agricultura y que lo tenemos, digamos, a través de las comunidades, de los pueblos indígenas, muy difícilmente podemos en un momento dado tener una escasez de alimentos. Valle menciona que a nuestra nación ingresan personas de países vecinos justamente por la calidad de vida. Dice además que tenemos una de las tasas de desempleo más bajas de la región. Recuerda que el país está entre las 5 naciones con mayor seguridad energética en el mundo. No tenemos un índice alto de criminalidad, ¿no? Algunas ciudades del Ecuador han sido más bien galardonadas a nivel internacional, ¿no? Por la seguridad, están dentro de las ciudades más seguras y eso ha fortalecido muchísimo la entrada de divisas. Características que la ciudadanía comparte. Aquí es un país bien productivo y siempre va a haber todo. Nosotros estamos demostrando al mundo entero de que estamos saliendo, ¿no? Y creo que debe ser un buen ejemplo para que otras naciones también lo tomen a consideración. A criterio del catedrático Valle, no hay comparación de un modelo político de desarrollo de un país con otro, debido a las condiciones en las que estos se desenvuelven. Estamos al borde de la segunda vuelta en las elecciones, entonces los candidatos, específicamente de la oposición, están utilizando como un discurso político, ¿no? El tratar de atemorizar, hace que la ciudadanía reaccione. Olga Velasco, Ecuador TV.
Hoy seguimos revisando las propuestas de campaña de los dos candidatos a la presidencia de la República. Empezamos con Guillermo Lasso del Movimiento Creo. Un millón de empleos en los 4 años de gobierno. Mientras usted ofrece empleo, candidato Lasso, despidió en los últimos 3 años del Banco de Guayaquil cerca del 10% de su personal. Yo planteo 1 millón de empleos durante 4 años de gobierno. El candidato del desempleo, Guillermo Lasso. Hasta el momento, Guillermo Lasso no ha dicho cómo generará el millón de empleos que promete. Lo que sí ha explicado es su propuesta en el ámbito del comercio internacional. Veamos. Necesitamos un acuerdo de comercio, adherirnos al acuerdo de comercio de Colombia y Perú con los Estados Unidos. Para varios empresarios ecuatorianos, la firma de un tratado de libre comercio perjudicaría los emprendimientos que se realicen en el país y sobre todo generaría impactos negativos para el sector agrícola. Yo pretendo crear más trabajo cuando estoy desprotegiendo a través de un tratado de libre comercio el sector agrícola que da el 25% de empleos en este país. La experiencia de países como Colombia y México demuestra cómo los tratados de libre comercio han generado desempleo entre los campesinos de esos países. Pero, ¿qué propone el candidato de país, Lenín Moreno Garcés, para el sector agrícola? Veamos. No les vamos a preguntar cuántas hectáreas tienen, les vamos a preguntar por el futuro, lo que piensan hacer por el país, lo que piensan producir. ¿Para qué? Para que los ciudadanos tengan una buena y eficiente alimentación. Tendrán los créditos, las herramientas, los equipos, la maquinaria que se requiera para poder producir esta tierra. La propuesta de potenciar el agro genera expectativa en el sector empresarial, que está a la espera de políticas que deben al país a ser autosuficiente en la producción de materias primas y así convertirse en un exportador de productos industrializados. Es importante entender por qué nos hemos preocupado del agro. El agro es un gran generador de trabajo, porque lo que se necesita en el Ecuador para hacer negocios, el primer elemento esencial es la confianza. Y es lo que Lenín Moreno ha sabido demostrar en todo el país y afuera de él, generar confianza. Gracias por acompañarnos. Mañana analizaremos más propuestas de campaña de los candidatos para llegar a Carondelet. Hasta la próxima. Los 15 meses de gobierno que lleva Mauricio Macri implementó políticas neoliberales que implican recortes en inversión social. Esto según la experiencia de ciudadanos argentinos quienes dicen que la educación pública ha tenido un retroceso. El sistema educativo público en Argentina evidencia un problema social en los últimos días. Tanto estudiantes como docentes se tomaron las calles en rechazo a las medidas del gobierno de Mauricio Macri. Así lo cuenta Julieta Altuve, estudiante de la Universidad de Córdoba. El presupuesto que teníamos destinado por la Ley de Financiamiento Educativo en el 2006 era del 6.7 del PBI y a partir de determinados decretos que sacó Mauricio Macri a principios del 2016 el presupuesto bajaría al 3.4% aproximadamente, que es la mitad. Julieta, además de estudiar, trabaja a medio tiempo. Dice que el poder adquisitivo en la población disminuyó. Detalla que al mes gastaba $100 en compras, ahora paga más del doble. Tenemos aumento tarifario, hay situaciones de despido, baja del consumo, una inflación importantísima, lo que hace que la posibilidad de estar en la universidad también empieza a ser una complicación. Pablo Núñez es investigador y docente de la Universidad de Buenos Aires. Cuenta que los recortes presupuestarios afectan el avance científico de su país y hasta la fecha le ha significado una disminución en el sistema de becas. El año 2015 ingresaron en Argentina 1.000 científicos al CONICET. En el año 2016, primer año del gobierno de Macri, ingresaron solamente 385. Un recorte del 60%. Sebastián Medina es estudiante chileno y también cuenta la experiencia de su país. Manifiesta que los jóvenes luchan por alcanzar una educación gratuita y de calidad. En Chile tenemos un 70% de los estudiantes estudiando en universidades privadas, solamente el 30% en universidades estatales, y que son estatales entre comillas, porque igual tienes que pagar.
En 5 años, que es lo que dura una carrera por lo normal en Chile, son $18.000. Todos destacan la democratización de la educación alcanzada en Ecuador. Dicen que es un logro que se debe defender, principalmente en tiempos electorales. Ganó el modelo que se presentaba como el modelo del cambio, que se presentaba con un modelo marketinero, y lo único que ese modelo nos trajo a la población argentina es más pobreza, es desocupación, es ajuste, es hambre. Y los proyectos que están en juego también creo que son un buen espejo de la Argentina para la situación de Ecuador. Olga Velasco, Ecuador TV. 8 en punto de la mañana, 1 hora menos en Galápagos, Juane, y de esta manera despedimos. Así es, nos despedimos del ámbito nacional e internacional, pero ya llega la comunidad. Guadalupe, Ayoví y nuestro compañero Eduardo Córdoba nos contarán qué pasa en nuestras provincias. Así que quédese en nuestra sintonía, esto es Noticias 7.